Ok, bueno, aquí tenemos un temita interesante para física que siempre sugiere alguna confusión. Pues, tenemos aquí dos términos importantes que solemos tratar en física: rapidez y velocidad. Entre estos dos términos, coloquialmente, nosotros tenemos son sinónimos entre estos dos términos, pero en física estas dos cosas son diferentes. Por ejemplo, para ejemplos de rapidez, por ejemplo, tenemos aquí para rapidez, por ejemplo, podemos decir eh, 30 metros por segundo. Podemos decir que un vehículo va a 150 kilómetros por hora. Entonces, ahí hablamos de rapidez. Aunque nosotros coloquialmente le decimos va con velocidad de 30, va con velocidad de 150, pero eso es coloquialmente. Pero físicamente, cuando hablamos solo del número y su unidad, eso es rapidez. Es decir, que estas dos cantidades que puse como ejemplo, estos son escalares. Entonces, para entender en física, la rapidez es la medida que lo hace una distancia determinada en un tiempo determinado. Eso es un escalar y simplemente es el número con su unidad. Ahora, la velocidad en física, entonces aquí unimos lo que teníamos hace rato, el escalar, pero tenemos que darle una dirección, por dónde se va. Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, aquí el trolebús va de Recreo, va a Labrador. Tiene ese sentido. Pero la dirección, unas van del Recreo al Labrador y otro sentido es del Labrador al Recreo. Entonces, un trolebús puede viajar a 30 metros por segundo, pero una cosa es que vaya de sur al norte del Recreo al Labrador y otra cosa es que vaya del norte a sur al, al Recreo. Entonces, al momento que nosotros hablamos de velocidad, tenemos que darle una dirección, es decir, por dónde tiene que irse. Por lo tanto, por ejemplo, para hablar de velocidad, podríamos decir, por ejemplo, 40 kilómetros por hora, pero al norte. Al momento que le estoy dando esta dirección, automáticamente estamos hablando de un vector. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, esta es una connotación un poco más, son coordenadas polares, ¿no? Eh, pero geográficas estrictamente, ¿no? Pero por ejemplo, si digo 300 metros por segundo, que es la rapidez del sonido, pero digo que va a 50 grados, por ejemplo, allí estamos hablando ya de coordenadas polares, en donde tenemos un módulo y tenemos una dirección, 50 grados. O, por ejemplo, podemos tener en coordenadas rectangulares en función de sus vectores unitarios. Por ejemplo, coordenadas rectangulares, por ejemplo, puede decir menos 30, 40, componente en X menos 30 y 40. Tenemos metros por segundo. Por ejemplo, aquí tenemos coordenadas rectangulares, menos 30 en X y 40 en la dirección Y. Entonces tenemos un vector. O si quiero transformarle esto en función de sus vectores unitarios base, sería menos 30i más 40j, que es el mismo vector que está arriba, también metros por segundo. Es decir, que la velocidad es un vector. Entonces, en física, cuando hablamos de rapidez, hablamos de un escalar. Y cuando hablamos de velocidad, hablamos de un vector. Ahora, estos dos se relacionan mucho. Entonces, por ejemplo, podemos decir lo siguiente, que el módulo de la velocidad, que se representa con la v y la flechita y dos barras, ese es el módulo de la velocidad, es igual a la rapidez. La rapidez se representa simplemente con la v sin ninguna flecha. Entonces tenemos aquí que el módulo de la velocidad
el módulo de la velocidad es igual a la rapidez. Es igual a la rapidez. Entonces, al momento que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos en el plano cartesiano, tenemos, por ejemplo, un vector. Le voy a dibujar un vector, le voy a representar un vector en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, uy, está muy chueco, así que voy a mejorarlo. Le mejoro por aquí. Digamos que tengo aquí un plano cartesiano. Bueno, aquí le voy a, bueno, está súper torcido. Vamos a poner un mejor pulso. Bueno, por ahí va. Bueno, ese mouse muy sensible. Vamos a poner aquí. Esta es la dirección Y. Entonces aquí tenemos, ponemos las saetitas, las saetas, dirección X. Entonces digamos que tenemos un vector aquí, un vector velocidad, ¿ya? Aquí tenemos, esta flechita roja representa al vector velocidad. V con la flecha es un vector. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que este vector tiene componentes rectangulares. Aquí tenemos una componente Vx y acá tendríamos una componente, si le trazamos la proyección, tenemos una componente, una distancia en el eje Y que se llamaría Vy. Entonces tenemos dos componentes, la componente horizontal o componente en X sería lo estricto, componente en X de la velocidad y componente en Y de la velocidad. Estas dos componentes formarían el vector. Entonces, bueno, aquí tenemos que la rapidez o el módulo, mejor dicho, estrictamente hablando, el módulo de la velocidad sería la raíz cuadrada de Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. Es decir, como suelo decir yo, es proveniente del teorema de Pitágoras porque el módulo no es más que la medida o el tamaño de esta flecha del vector velocidad. Es decir, cuánto mide ese vector, cuántas unidades tiene. Entonces, este vector tiene un tamaño y ese tamaño es la rapidez, es decir, es el módulo de la velocidad. Entonces, el módulo de la velocidad es la rapidez. Entonces, diciendo esto, si quiero calcular, si quiero calcular la rapidez, que es la v, y tengo el vector velocidad, que es, por ejemplo, 10,3 metros por segundo. Pues aquí tenemos, por ejemplo, dos componentes, 10 y 3, componente en X, componente en Y. Entonces tengo que la rapidez, como es el módulo de la velocidad, entonces pongo 10, la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. Y todo esto obviamente va a estar en metros por segundo porque es el módulo. Y el módulo pues tiene las mismas unidades que el vector. Entonces aquí la rapidez. Entonces podemos decir lo siguiente, que por ejemplo tenemos, vamos a poner la calculadora. Entonces aquí decimos por ejemplo que ponemos esto aquí, decimos, esperemos un ratito, vamos a ver si ya, ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos, ponemos 10, igualito como está escrito, 10 al cuadrado, sumamos, ponemos paréntesis. Bueno, yo uso paréntesis porque es posible que haya componentes negativas. Entonces, es importante que estas componentes negativas estén dentro del paréntesis para que le afecte el cuadrado. Entonces, aquí simplemente sacamos el cálculo, ponemos igual y sale raíz de 109, pero le pongo en decimal porque es un poquito más práctico, ponemos 10,44 metros por segundo. Esa sería la rapidez. Por lo tanto, lo que tengo acá arriba, esto de aquí, eso es la velocidad, porque es un vector. Y en cambio, acá tendría lo que tenemos, lo que está con rojo, tendríamos la rapidez.
Entonces tenemos la diferencia entre lo que es velocidad, que es el vector, aquí está la v con la flechita, y la rapidez, que es simplemente v. Pero entre los dos se relacionan de manera que el módulo de la velocidad es la rapidez, lo que está aquí, es igual a esta ecuación que proviene del teorema de Pitágoras, porque si nosotros vemos aquí, este es un triángulo rectángulo, y este triángulo rectángulo tiene catetos Vx y Vy. Bueno, obviamente está acá por paralelismo, Vy, entonces forman un triángulo rectángulo, y la rapidez no es más que la hipotenusa, cuyos catetos son Vx y Vy. Entonces, por eso esto proviene de un teorema de Pitágoras, pero dentro de un vector. Listo. Eso es velocidad y rapidez. Entonces, por aquí, por ejemplo, puedo dejar como ejercicio para que practiques. Por ejemplo, vamos a calcular, voy a poner acá, cuál será la velocidad, perdón, cuál será la rapidez si el vector velocidad es menos 7, menos 8 metros por segundo. Eso quedaría como actividad para que le hagas. Mira, recuerda, menos 7 y menos 8 son las componentes y recuerda el uso de paréntesis. Entonces tenemos aquí esta velocidad y acá te pido encontrar la rapidez. Listo. Así de sencillo, así de fácil es diferenciar entre rapidez y velocidad. Nos vemos. Un gusto.